Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga enormemente. Como ustedes saben, estamos en la sesión número 7, donde estamos tratando de meditar en las Sagradas Escrituras y en la relación de Dios con el hombre para poder alcanzar nuestro objetivo. El objetivo que nos hemos trazado a la hora de estudiar este libro tan precioso como lo es El Cristiano con toda la armadura de Dios de William Gurnall, cuyo objetivo es alcanzar la victoria. Y ya le hemos pedido a Dios en oración que sea Él quien nos instruya, nos guíe y nos dé la sabiduría para entender su sagrada palabra. Pues cada uno de nosotros siempre debe entender que somos siervos inútiles y que dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, estamos en el camino de entender, ¿cierto?, qué es lo que necesitamos para salir victoriosos en el día de la batalla. Estamos en el camino para comprender la necesidad que tiene el ser humano de tener un entendimiento claro de las palabras de Dios y de su aplicación en su vida ordinaria. Por eso estamos estudiando el Cristiano con toda la armadura de Dios. Y es necesario que alcancemos nuestro primer objetivo. ¿Cuál es ese primer objetivo? Nuestro texto en Efesios capítulo 6, versículo 11, nos dice la Sagrada Palabra capítulo 6, versículo 10, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el primer objetivo, el cual hemos estado tratando de construir, ¿cierto?, las bases para alcanzar dicho objetivo, es la necesidad de apropiarnos de la fuerza de Dios. En sesiones anteriores, amados, dejamos en claro una premisa fundamental para todo creyente, y es que es imposible ganar la batalla espiritual en nuestras propias fuerzas. Es imposible, pues necesitamos la fuerza de Dios para vencer. Y no en vano, eso es lo que nos quiere decir nuestro texto. Nos hace un llamado claro para que nos fortalezcamos en el Señor. No en tus fuerzas, no en tus habilidades, no en tu sabiduría, no en tus capacidades, sino que Dios te llama para que te fortalezcas en la fuerza de Dios. ¿Y cómo nos apropiamos de la fuerza del Señor? Para ello es necesario que comprendamos, primeramente, quién es Dios y lo que Él ha hecho. Dicho sea de paso, Jesús en algún momento dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en cierta manera, mis hermanos, al conocer la verdad de la palabra de Dios es que podemos obtener las herramientas necesarias para apropiarnos de la fuerza de Dios. Cuando empezamos a conocer y a entender a Dios, nos desligamos de nuestra confianza en nuestras fuerzas y empezamos a fortalecernos en el poder de su fuerza. No sé si recuerdan que en la última sesión hablamos de 3 razones para confiar en la fuerza del Señor. Y esas 3 razones nos hablan primero de que deberíamos confiar en la fuerza del Señor. ¿Por qué? Por su historial. ¿Sí o no, mi hermano? Por su historial. Dios, ¿cuándo le ha fallado a su pueblo? Jamás. Nunca le ha fallado. Nunca. Siempre ha sacado victorioso a su pueblo. Evidentemente, su pueblo debe de entregarse a su voluntad, pero Dios siempre ha ganado las batallas para su pueblo. Pero no solamente su historial nos hace confiar en la fuerza del Señor, sino la forma en cómo Dios resuelve nuestras dudas. Dios es fiel para resolver los dilemas de sus santos. Evidentemente, los santos tienen dilemas, tienen pruebas que lo hacen dudar del poder de Dios, pero Dios siempre ha intervenido para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y finalmente, la tercera razón hacía referencia a ese deseo de Dios. Dios no solamente ha mostrado su historial, Dios no solamente interviene resolviendo las dudas de sus santos, sino que también Dios tiene un anhelo para que dependamos de su poder. Dios no solamente desea, Dios desea como Padre que permanezcamos aferrados a su gracia maravillosa. Así que, para continuar apropiándonos de la fuerza del Señor, Gurnall nos va a hablar de 5 fundamentos o
el quíntuple lazo que asegura el poder de Dios en tu vida. Y de esto es lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, pues estos fundamentos serán de vital importancia para hacerte consciente de que el poder de Dios está a tu completa disposición. Y esos 5 fundamentos, ¿cuáles son? Vamos a estar estudiándolos en esta mañana, ¿sí? El primero de ellos hace referencia a la estrecha relación de Dios con los creyentes. El primer fundamento para apropiarnos de la fuerza del Señor es entender cuál es tu relación con Dios. Tú tienes una relación específica con el Creador. Y Gurnall nos va a decir lo siguiente: la relación de Dios con sus santos asegura su poder para con ellos. Eres su amado hijo, y la mayoría de los padres cuidan de los suyos. Hasta la torpe gallina corre para reunir a sus polluelos bajo sus alas ante el peligro. ¿Cuánto más Dios, creador de tales instintos en sus criaturas, empleará toda su fuerza para defenderte? Una madre sentada en su casa oye un grito afuera y al reconocer la voz dice al instante: ese es mi hijo. ¿Saben qué es lo primero que nosotros debemos entender para para poder apropiarnos debidamente del poder de Dios? Lo primero es entender que somos hijos de Dios. Puede parecer algo que es de sentido común, que es claro, pero muchos no lo tienen tan claro. Muchos han perdido su confianza porque no entienden que son hijos de Dios. No han comprendido su identidad. Y cuando una persona no entiende que es un hijo de Dios, que Él tiene un Padre celestial, esa persona vive desprovisto de la fuerza de Dios y lleno de dudas en su corazón. Esa es la realidad. Mira, una de las expresiones más revolucionarias que Jesús introdujo en su tiempo fue llamar a Dios Abba Padre. ¿Saben por qué es tan especial esta expresión? ¿Qué significa esa expresión de Abba Padre? Abba Padre. Abba Padre es una palabra aramea que significa padre, pero en un sentido íntimo y cariñoso, similar a decir papá. No padre, que estás en los cielos, sino papá, que estás aquí. Y Jesús quería que las personas entendieran que Dios no es un ser distante o indiferente al mundo, sino que anhela una relación cercana, sólida e íntima con cada uno de nosotros, como la de un padre amoroso con su hijo. Y esto aún a día de hoy nos cuesta entenderlo. O sea, nos cuesta entender que Dios está aquí conmigo, que Dios está a cada momento, que Dios está impulsándome, dándome la fuerza, ayudándome en lo que necesito. Nos cuesta entender eso. Y vemos a Dios como alguien que está allá, en los cielos, que está separado y lejos de nosotros, pero no es así. Dios está aquí con nosotros, cuidándonos, dándonos fuerza, fortaleciéndonos. Palabra conciliación es lo que significa eso, ese acercamiento que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos llevó al Padre, que lejos estábamos. ¿Sí? Ahora, y tú lo has dicho, a través y nos ha enseñado el Señor en estos últimos días que cuando nosotros perdemos esa relación con Dios tan íntima que debemos tener, es donde caemos. Nos lo muestra a través de David, a través de aquellos hombres que tuvieron ese desliz por no conservaron esa comunión con Dios. ¿Sí? Lo podemos ver en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Nunca se despegó de él y siempre decía: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y todo lo que yo les digo es porque él lo recibió como enseñanza del Padre. Y entonces esto
es lo crucial para nosotros. Cuando nosotros nos desviamos y comenzamos a perder esa comunión, ese alimento y alimentarnos con la oración, con la meditación de la palabra, ¿sí? Entonces nos vamos debilitando, ya es donde aprovechan los enemigos invisibles para atacarnos. ¿Sí? Sí, efectivamente, es decir, la premisa es muy sencilla. Tú estás aferrado a Dios, tienes el poder de Dios. Tú estás alejado de Dios, no tienes el poder de Dios. Es muy sencilla la premisa. Y en ese orden de ideas, cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, en cualquier momento yo puedo acercarme a Dios y recibir de Él la gracia y el poder que necesito para vivir cada día. Y eso se nos olvida. Mire, es muy curioso, por ejemplo, cuando una persona está en el fondo del abismo, porque cuando una persona está en el fondo del abismo, ¿qué es lo que hace? Dice, no, ¿cómo voy a volver yo a Dios? No, pero yo con todo esto que le hice a Dios. Y yo sé que los que son padres creo que lo entenderán mucho mejor. Aunque su hijo se haya desviado y haya hecho lo peor de este mundo, siempre tiene allí una casa a la cual regresar. Y lo mismo pasa con Dios. Es decir, siempre tenemos una casa, un lugar al cual regresar con nuestro Creador. No debería existir temor. Por eso, el primer fundamento para apropiarnos de la fuerza de Dios es entender que yo tengo una relación estrecha y cercana con el Creador. Y cuando yo vivo en esta relación de confianza y cercanía con Él, entonces yo puedo acceder a su poder para vencer toda adversidad. Ahora, Hermano, yo como padre he vivido esa situación. Los hijos, todos no son iguales. Hay unos más disciplinados que otros, unos más asequibles a la obediencia al papá que otros. Y cuando uno nota eso en un hijo, siempre busca esa comunión. Tenga hijos, tal cosa, esto no es así, esas amistades no les sirven. Sí, entonces lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Él está más asequible a los que tienen sus problemitas para tener esa verdadera comunión con Él, para exponer sus faltas y la falta de esos consejos, ¿sí? Porque nosotros, yo lo digo por experiencia, pues fui como la oveja negra de la casa y mi papá gastaba mucho tiempo en los consejos que yo en ese momento los tomaba como cantaleta, y yo decía para mí mismo, ¿cuánto era que tenía la cantaleta? Pero ya sobre todo cuando el Señor ya me dio a Paula como hija, yo tuve una revolución y alcancé a decir esta frase. En verdad mi papá todo lo que me decía era como consejo para mí. ¿Sí? No era la cantaleta que yo llamaba. Y lo mismo es con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscarlo en todo momento. Él nos dice, en los momentos más difíciles de tu vida, clama a mí, yo te responderé. Entonces, porque Él sabe que muchas veces nosotros, no es que Dios ya no me escucha, Dios se alejó de mí, ¿sí? Pero no reaccionamos, ¿sí? No entendemos que somos nosotros los culpables, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios nunca nos abandona. así es. Miren, de todas formas, lo primero que nosotros entendemos es eso. Ser un hijo me acerca al Padre y acercarme al Padre me da la fuerza. Punto. Hay un segundo fundamento, un fundamento sólido, y es el gran amor que Dios tiene para los creyentes.
Hay una diferencia, ¿sí? La Biblia nos dice que de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo en rescate por todos nosotros. Pero Dios incluso en la Sagrada Escritura distingue el amor que tiene por las criaturas al amor que Él tiene por sus hijos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, miren, claro, evidentemente Dios ama a la humanidad y ha dado a su Hijo, pero cuando nos habla del amor que Él tiene por sus hijos, por los creyentes, nos dice que ninguna cosa nos podrá separar. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos separará del amor de Dios. A ese nivel nos ama. Aún ni nosotros mismos tendremos la suficiente fuerza con nuestros pecados, con nuestras falencias, con nuestras fallas. Aún ni nosotros mismos seremos capaces de desarraigarnos del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, aquí se hace evidente ese fundamento, ese primer fundamento, estamos hablando de que hay 5 fundamentos sólidos para apropiarnos de la fuerza de Dios. Ya estudiamos el primero, que es la estrecha relación de Dios con los creyentes, y ahora estamos estudiando el amor de Dios por esos creyentes, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado un amor tan grande para que seamos llamados sus hijos, para que siempre tengamos un refugio al cual ir. Siempre vamos a tener ese refugio. Miren Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, su amor es tan grande que nos levantó entre los muertos y nos ha dado vida. Y Juan capítulo 4, versículo 9 al 10 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Mire, esta frase me encanta. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, normalmente uno porque ama a una chica, digámoslo así, porque ama uno a una chica, porque esa chica también ha mostrado interés por uno, ¿sí o no? Porque si no, pues uno no va a estar amando a lo tonto, aunque a veces también lo hace uno, pues, a veces pasa. Pero uno porque ama al otro, porque el otro muestra un interés. Entonces, al ver ese interés, yo le doy amor y también recibo amor, hay un equilibrio. Pero con Dios no es así. O sea, cuando Juan escribe estas palabras, él dice: en esto consiste el amor, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios. De hecho, nosotros era como peleando con Dios, dándole golpes a Dios, tratando de herir a Dios. Y a pesar de que nosotros estábamos yendo en contra de Dios, no mostrando amor, sino mostrando odio, ¿qué hizo Dios? Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos ha tenido paciencia, nos ha tenido misericordia, ha tenido compasión de nosotros, ha sido fiel, ha sido Dios quien ha esperado a cada momento que nosotros estemos dispuestos a buscarle de corazón. Ha hecho su obra en nosotros. El amor de Dios por nosotros, hermano, se muestra desde la escogencia. La elección, digámoslo así. Sí, la elección, porque nosotros ni existíamos, ¿sí? Pero mira que ese amor lo llevó a escogernos para la honra y gloria de Él. Él nos ha escogido. Entonces, si Dios nos ha amado con un amor tan profundo e incondicional, pregunta: ¿podría acaso negarnos el acceso a su poder?
O sea, si nos ha mostrado un amor que incluso ha sido un amor en el cual yo estaba en contra de Él y aún así Él me amó, Él nos va a negar el acceso a su poder. Entonces, ¿por qué dudamos de que la fuerza de Dios está disponible para nosotros? Cuando comprendemos la solidez del amor de Dios, podemos apropiarnos con confianza de su fuerza para vivir según su voluntad. Y entienda esto, el amor de Dios no solo nos salva, sino que también nos capacita y nos fortalece. Entonces vamos entendiendo eso. En primer lugar, ¿cómo me apropio yo la fuerza de Dios? Yo me apropio de la fuerza de Dios si yo entiendo que yo soy un hijo de Dios y que ese poder está disponible para mí. ¿Cómo me apropio yo de la fuerza de Dios si yo entiendo que el amor de Dios ha dispuesto que yo tenga todas las herramientas necesarias para poder cumplir con ese propósito? Ahora, los fundamentos 3 y 4 están muy ligados. ¿Cuál es el fundamento número 3? Su pacto eterno. Dios ha hecho un pacto. Ahora, ¿alguna vez Dios ha faltado a su palabra? Nunca. Dios ha faltado a sus promesas. Dios ha incumplido el pacto que ha hecho con sus siervos. ¿Ustedes recuerdan por qué el arco iris sale cada vez que llueve? ¿Qué es el arco iris? ¿Un símbolo de LGTBI? ¿O qué es el arco iris? El arco iris es una señal que Dios levantó después de haber castigado a la tierra con el diluvio. ¿Sí? Entonces, eso no, el arco iris no lo podemos tomar como algo que surgió ahí. El arco iris es un pacto. Ya, o sea, palabras más, palabras menos. Es un pacto en el cual Dios dice, yo nunca más. O sea, cuando vean el arco iris es el cumplimiento del pacto, porque yo nunca más voy a traer diluvio sobre la tierra. ¿Cierto? ¿Y lo ha cumplido o no lo ha cumplido? Él lo ha cumplido. Entonces, este tercer fundamento nos invita a reflexionar sobre la fidelidad inquebrantable de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Si Dios es fiel a su pacto, entonces también nos fortalecerá con el poder de su fuerza. Gurnall nos dice sobre esto, el pacto de Dios incluye su poder supremo, pone su mano y selló a la promesa, y como los montes alrededor de Jerusalén, es firme e inamovible. Como es su nombre, así es su naturaleza, un Dios que mantiene el pacto eternamente. No se reparte a sí mismo como si fuera migas de pan para los pajarillos, unas migas aquí, un mendrugo allá. Te permite reclamar todo lo que tiene, hace su pacto con todo creyente. Si alguno se quedara solo para batallar según su propia capacidad, los fuertes probablemente tendrían más posibilidades de mantenerse y los débiles de caer. Pero en el castillo del pacto todos están seguros, porque todos descansan en el poder de su fuerza. Y aquí debemos entender algo, Dios es fiel a su pacto y su fidelidad nos da seguridad. Él no cambia ni deja sus promesas a medias. Cuando Él establece un pacto, ¿qué hace Él? Él es como nosotros. Nosotros a veces hacemos un pacto y decimos, te prometo esto. Pero ella nos olvida. Pero Dios, a diferencia del ser humano, Él cumple de manera absoluta e inquebrantable sus promesas, su pacto. Él no nos da migajas de su poder, sino que nos concede acceso completo a su fuerza. Ahora piensa en los hombres de la Biblia. Así como Dios fue fiel a su pacto con Abraham, por ejemplo. Le dijo, tú, ¿cierto?, serás de bendición para todas las familias de la tierra. Tu descendencia será como las estrellas del mar. Y era una pareja donde había esterilidad, donde no podían tener hijos. Y aún así Dios cumplió su pacto. Y Dios hizo que a través de Abraham viniera bendición. Con David, ¿cierto? Con David también cumplió su pacto. Le garantizó un linaje que pues conocemos como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces así lo será con cada uno de sus hijos. Su fidelidad no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. En el pacto de Dios todos sus hijos están seguros. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que no depende de nuestras capacidades. Y esto es lo mejor. Depende de su fidelidad. Si Dios ha hecho un pacto contigo,
Él tomará todas las medidas necesarias para que puedas cumplir el propósito divino que ha establecido en tu vida. No depende de ti. Eso es lo que más me ayuda a mí en mi fe, ¿sí? Entender que Dios es soberano. Entender que a pesar de mí, ¿sí? Dios cumplirá su obra. A pesar de mí. Porque nosotros somos como ese meme, yo no sé si lo han visto, el meme que todos están jalando como la carreta. Y hay uno que está jalando pero para atrás. Nosotros somos el que está jalando para atrás y Dios es el que está jalando para adelante, literalmente. Es así. Y esto realmente nos da confianza, o sea, entender que Dios siempre cumple los pactos que ha hecho. Estudia la Escritura y se va a dar cuenta que Dios siempre cumple. También me permite a mí entender que Dios va a cumplir esa obra que Él tiene conmigo, ¿sí? Por eso el cuarto fundamento nos habla de su propio compromiso. ¿Por qué Dios es fiel a su pacto y a sus promesas? Esa es una pregunta interesante. Dios es fiel a su pacto y a sus promesas, no porque nosotros seamos dignos de recibir dicha fidelidad, sino porque Él es fiel a su propio compromiso con su gloria. Es decir, miren, Dios está tan comprometido, no contigo, no porque tú eres una cara bonita, no, Dios está tan comprometido con su nombre y su propósito que hará todo lo necesario para cumplir su plan en la vida de sus hijos. Su fidelidad no depende de nosotros, no depende ni siquiera de que nosotros le alabemos, ni siquiera de que nosotros le adoremos. Él está tan comprometido con su gloria y con su carácter inmutable que Él cumplirá sus promesas y su pacto por Él mismo. No sé si me hago entender. Esto pues obviamente nos saca del foco porque no dejamos de ser un poco de egocéntricos en el sentido de que Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero Dios se ama más a sí mismo, a su propia gloria. Algún día quizás hablaremos de eso y tocaremos o desarrollaremos ese tema. Dios se ama a sí mismo y ama más su propia gloria que está dispuesto a amarnos a nosotros. No sé si me hago entender, porque de esa forma muestra gracia, misericordia y hace evidente para la humanidad sus atributos preciosos. Entonces, cuando pienses en el compromiso de Dios, recuerda lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Aquí, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice, porque todas las promesas de Dios son ¿en qué? En el sí y en el amén. Entonces, aquí viene la clave. Este texto es muy interesante porque dice, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. O sea, ¿qué quiere decir por medio de nosotros? Que Dios muestra sus promesas en nuestras vidas. Pero miren cuál es la finalidad. O sea, la finalidad, sí, Dios nos salva, Dios nos da amor, nos da su fuerza, pero la finalidad, ¿cuál es? Para la gloria de Dios. Entonces dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, pero para la gloria de Dios. Dios cumple sus promesas a través de nosotros, pero su propósito final, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito final realmente? La gloria de Él. La gloria de Dios. Por eso, de hecho, nosotros como seres humanos, mire, una de las cosas que he aprendido es que no debemos hacer las cosas para nuestra propia gloria, nuestro propio engrandecimiento. Las cosas, a final de cuentas, las hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese debe ser siempre el propósito final. Si nosotros no entendemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Ya que todo lo que nosotros hacemos sea para en Él y para Él. Es tan sencillo como 1 Corintios 10, un texto que nunca nos puede olvidar. Dice 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué uno se frustra cuando de pronto la gente es completamente ingrata en un servicio que uno dé a Dios? ¿Por qué uno se frustra? Porque lo que hace
porque siempre está buscando Porque lo estamos haciendo para el ser humano y no para la gloria de Dios. Cuando usted sirve a Dios y lo hace para la gloria de Dios, cuando nosotros salga bien o salga mal, le agradezcan o no le agradezcan, le digan algo o no se lo digan, usted no lo está haciendo para el ser humano, usted lo está haciendo para Dios. Punto. No importa nada más. estas frustraciones, hermano, son muy a menudo cuando éramos carnales, ¿sí? Porque todo lo hacíamos era para el beneficio de nosotros, buscando el reconocimiento, gracias hermano, el abrazo y todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando no recibíamos eso, ¿sí? Y todavía puede existir en nosotros, que somos cristianos, todavía. Claro, evidentemente. El mismo nos lleva a padecer todas estas Buscamos el reconocimiento, es decir, a ver, también hace parte de nuestra naturaleza muchas veces el recibir el reconocimiento, ¿cierto? Tampoco vamos a decir pues que eso esté todo mal, pero realmente cuando hagamos una cosa para Dios, debemos hacerlo para su gloria. Debemos saber y escudriñar en nuestros corazones si lo estamos haciendo para Él o simplemente para engrandecer mi ego o mi vanidad, ¿sí? Porque Dios no hace nada sino para su propia gloria y en eso deberíamos conectar con Dios definitivamente. Entonces, este cuarto fundamento que habla de su propio compromiso debe llevarte a reflexionar sobre una gran verdad. Dios te fortalecerá porque su fidelidad es inquebrantable y también porque al fortalecerte, su gloria será engrandecida. Él será engrandecido. Porque Dios, por ejemplo, es capaz de fortalecer al pueblo de Israel para sacarlo de la tierra de Egipto, pasarlo entre el Mar Rojo y llevarlo por 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios es capaz de fortalecer a su pueblo? ¿Y cuál es la finalidad de que su pueblo reciba ese poder para cumplir con esas proezas? Hoy no hablamos, difícilmente hablamos de la fe de los israelitas. Hoy ¿de qué hablamos más? Del poder de Dios para traer las plagas en Egipto, del poder de Dios para pasarlos por el Mar Rojo, del poder de Dios para llevarlos durante 40 años en el desierto. Hablamos del poder de Dios, de la gloria de Dios. Hoy hablamos de eso, porque eso es lo que Dios quiere. Miren, yo leía un mensaje que alguien decía, Zinzendorf creo que se llamaba, él decía, predica el evangelio, muere y sea olvidado. Esa debería ser nuestra consigna. ¿En qué están pensando los seres humanos? En que mi nombre quede grabado en los libros de historia. Y me encanta esa frase de Zinzendorf porque es real. O sea, nosotros deberíamos hablar de Dios, predicar de Dios, morir y ser olvidados. Que todo el mundo recuerde el nombre de Dios. El nombre de Carlos, ¿para qué? El nombre no sirve para nada. Pues, ¿a quién le importa si algún día vivió Carlos? ¿De qué va a servir mi nombre en la historia de la humanidad? De pronto alguna ilustración, sea buena o sea mala. Pero el que recuerde el nombre de Dios, ¿qué va a pasar con él? Va a tener vida eterna. Esa es la gran diferencia. Entonces, todas las cosas que hagamos debemos hacerlas para la gloria de Dios. Recuerde Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque de esa forma Dios recibe la gloria. Y Dios nunca va a dejar su obra a medias. Si Él comenzó su propósito en ti, Él mismo lo llevará a cabo. Finalmente, el último fundamento nos habla de algo tan importante como lo es la intercesión de su Hijo. Y mira lo que nos dice Gurnall. Dice, la presencia y actividad de Cristo en el cielo recuerdan a Dios su decisión firme de defender a los santos. Él nos ha prometido que una de las actividades eternas del Salvador en el cielo es interceder siempre ante el Padre por nosotros. La intercesión es puramente un oficio de misericordia para con los creyentes, a fin de que se les dé lo que necesiten para hacer todo lo que Dios ha prometido. Jesucristo es nuestro embajador para ver que todo discurra entre nosotros y Dios según lo acordado. Mire por ejemplo lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual, hablando de Cristo,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Cristo, ¿por qué podemos recibir la fuerza de Dios? Porque Cristo está ya intercediendo. Mira, ese es mi hijo. Mira, ese es tu hijo. Le dice Cristo al Padre, ese es tu hijo, tú lo has salvado. Y el Padre dirá, pero está pecando. Y Cristo le dirá, pero yo soy su abogado. Por eso dice, abogado tenemos para con el Padre. Perdónalo, sánalo, restáuralo, santifícalo, ayúdalo. Cristo está haciendo esto todo el tiempo con nosotros. Ayúdalo, míralo ahí, míralo como está de mal. Ayúdalo, Dios, ayúdalo, porque esa es la labor del intercesor. Ayúdalo, dale la fuerza que necesita. Está en una prueba, ayúdalo, no lo dejes solo. ¿Les ha pasado que a veces en su peor momento viene alguien y les da una palabra que ustedes dicen, wow, yo necesitaba esa palabra? O una oración. Es porque Cristo está allí diciéndole, Padre, envíale a alguien que le hable, porque ese man no está que pega un tiro que tira desde el puente de la Madre Laura. Ves, háblale, mándale a alguien. Ese es Cristo allí intercediendo por nosotros, para que el Padre haga su obra en nosotros. Romanos 8 también nos habla de esto. Miren, dice Romanos 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al lado de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Él está allí en todo momento pidiendo para que esa fuerza del Señor nos mantenga firmes en la hora de la prueba. No sé si me hago entender. Entonces, grábese esto. Para apropiarse de la fuerza del Señor, ¿qué necesitamos? Primero, reconocer que somos hijos de Dios, que tenemos una estrecha relación con Él. Segundo, que Dios tiene un gran amor por nosotros, sus hijos. Tercero, que Dios es fiel a su pacto eterno. Cuarto, que Dios tiene un compromiso inquebrantable con su propia gloria, y el hecho de que nosotros seamos fortalecidos con el poder de su fuerza da cumplimiento o engrandece el nombre de Dios. Y en quinto lugar, Cristo está siempre intercediendo por nosotros, y eso nos va a ayudar a apropiarnos de la fuerza del Señor. Estos 5 fundamentos son una garantía de que puedes confiar plenamente en su poder, su misericordia y su amor. No estás solo en la batalla. Él ha prometido sostenerte y darte la victoria. Permítanme terminar esta sesión con una aplicación práctica, y es que hemos visto que la fuerza de Dios está a nuestra disposición y que Él nos ha dado fundamentos firmes para confiar en su poder. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, recuerda quién eres en Cristo. Todos los días, reafirma tu identidad como hijo de Dios. Escríbelo en las paredes o en un tablerito, en lo que sea. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey. Siempre. Segundo, ora con confianza y busca su fortaleza. No trates de luchar solo. Porque si vas a luchar solo, no vas a ser capaz. Cada día entrégale tus cargas a Dios en oración. Y cuando enfrentes una batalla espiritual o emocional, pide su fuerza en vez de depender de la tuya. Tercer lugar, aplica su palabra en tu vida diaria. Llena tu mente y tu corazón con las Escrituras. Y cuando la duda o el miedo vengan, vas a tener las promesas de Dios y te vas a aferrar a ellas. Y las vas a vivir. Cuarto, depende del Espíritu Santo. No intentes vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, porque el Espíritu Santo es quien nos capacita. La próxima semana en la predicación vamos a hablar de eso. Cuando dice el texto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir una vida de victoria. Y finalmente, reflexiona, ¿sí? ¿En qué áreas necesitas confiar más en la fuerza de Dios? Sí, también es importante hacer, creo que ahorita le llaman journaling, como que escribir, qué necesito trabajar, en qué cosas, digamos, son más difíciles para mí, qué luchas tienes, qué es un obstáculo para perseverar en la fe, qué tentaciones tienes,
Y escribe en una libreta en las áreas en las que necesitas depender más de la fuerza de Dios. Tenés muchas herramientas, pero hay que hacer el trabajo, ¿listo? Entonces, terminamos con esto. Dios ya ha provisto todo lo necesario para fortalecerte. Y ahora es tu turno, mi amado hermano, de apropiarte de su poder y caminar con seguridad en Él. Hagamos una oración para terminar. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, porque eres misericordioso, porque eres glorioso, eres grandioso. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Que cada día nos apropiemos de la fuerza, de tu fuerza, Dios. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no hay nada que podamos hacer bien hecho. Y bueno, Señor, aquí estamos, Dios. Haz tu obra en nosotros, no nos desampares, no nos dejes solos. Que podamos, Señor, vivir para engrandecer tu nombre. Que tu gloria sea reconocida en medio de este tiempo. Que tu nombre sea engrandecido cada día. Ayúdanos a apropiarnos de la fuerza tuya, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Y gracias por tantas bendiciones que de ti hemos recibido. Alabado sea tu nombre, y es en Cristo Jesús en quien oramos, en acción de gracias. Amén. Amén.